6 de la tarde con 43 minutos. Estás en Futuro, la radio del rock. Somos palabras, hagan palabras. Y la última encuesta Panel Ciudadano mostró un cambio en la percepción social del estallido social en el marco del sexto aniversario el 18 de octubre, donde el sentimiento de esperanza bajó, marcando un aumento de emociones negativas como la rabia y la frustración con este proceso, donde la mayoría considera que las repercusiones fueron negativas. Por otro lado, comenzó, esto ya en otro ámbito, o el mismo, comenzó la franja electoral donde algunos candidatos como Evelyn Matei y José Antonio Kast ya han adelantado parte de sus campañas. Para conversar de esto y otros temas de contingencia, está con nosotros el sociólogo, director de la Cosa Nostra, Alberto Mayol. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué más tenemos que decir? ¿Qué otro? Académico de la Universidad de Santiago de Chile. Académico, pese a todo, académico. Eso te iba a decir, pese a todo, académico de USACH. Y un padre estricto. Y un padre estricto, acabamos de ver eso. ¿Eres un padre estricto? Sí, a mucha honra. ¿Estricto es autoritario? ¿A Con qué te sentido de refieres? autoridad. Ya, No me gusta... ¿A mucha honra por qué? ¿Porque te encuentras con muchos padres que ya perdieron eso? Sí, pues, sí. Que perdieron la autoridad. Sí. ¿Y eso tú lo encuentras parte de...? No, horrible, no tiene ningún sentido eso. Entonces uno va a ser amigo de tu hijo, o sea... No, perdón, pero amigo no tiene que ver con... No es lo mismo. Bueno, tampoco puede ser enemigo, ¿me entiendes? No, por supuesto. Por eso, tiene que haber hay una jerarquía. ¿Parte del tema de la decadencia moral de nuestro país tiene que ver con la falta de autoridad? No, tiene que ver, yo creo que hay muchos aspectos que tienen que ver con efectivamente con el tipo de relaciones que se puedan construir. Siempre es así, por supuesto. Y por supuesto, en el caso de los hijos, tú tienes la obligación de educarlos y no de entretenerlos, que es una cosa muy diferente. Los padres como que se vuelven locos y es fantástico como gesto tratando de entretener a sus hijos, pero no es nuestra obligación. Nuestra obligación es educarlo. O sea, tú no juegas con tu hijo. Sí juego, pero eso no tiene nada que ver con... No, porque eso es confundir las cosas, ¿no? Juegas. Pero la prioridad es otra. La prioridad es que cuando el niño está aburrido, sí, está aburrido, no le pasa nada por estar aburrido. No, nada. Al contrario, se van a ocurrir ideas, le va a sobrevivir, básicamente va a sobrevivir. La creatividad. Va a sobrevivir. Claro, va a sobrevivir. Entonces esa cosa de los padres angustiados porque el niño está... Entonces le pasan el celular para que en el restaurante no pueden estar sin un celular y cosas así. Ya. Eso no existe. Bien. No Tu puede casa existir. no. No existe. Muy bien. Nos gusta. Alberto, ¿dónde estamos parados en la carrera presidencial? En un lugar muy interesante. A ver. Mira, no puedo adelantar los datos de lo que vamos a presentar hoy día, porque lo vamos a presentar Nosotros tenemos un grupo de financistas, ¿ya? Que son personas que ponen 10 lucas para que la encuesta exista, ¿ya? Te pago el tiro, nosotros podemos participar inmediatamente. Pagan y entran al webinar donde se plantea, donde se cuenta y se explica todo el detalle de la encuesta. Pero pocos minutos después de que termina está colgado en la página web www.encuestaslcn.cl. ¿Ya? Entonces ahí la pueden descargar y descargar las anteriores, las que quieran. Bueno, la cosa es que con las anteriores hicimos un modelamiento porque hay una tendencia muy interesante con un Kaiser subiendo mucho por quincena. Nosotros estamos viendo quincena, ¿Ya? subiendo mucho por quincena y todo se lo quita a Kast, todo. Claro. No hay nada que quite en otro lugar. Entonces, cuando le quita 1,5, en realidad sube 3, porque le quita 1,5 al otro y sube él 1,5. Entonces la diferencia se acorta radicalmente. Matei ha venido subiendo, pero suavemente. Entonces se ha movido el último tiempo en 18%, 19%, por ahí. Y Kaiser, si uno sigue la línea recta, y si se da una línea recta, que ya ocurrió en primaria con Janet Jara, que el último tiempo fue de línea recta total, subiendo, podría ocurrir entonces que Kaiser llegue cerca de los 20, que Matei esté cerca de los 20 y que Kast esté cerca de los 20. No te puedo creer, casi un triple empate. Es posible que los alemanes se unan al final del camino. Mira, y eso... ¿Se unan para llegar a una segunda vuelta ambos? No, pues no, nunca van a llegar. No, Janet Jara tiene 34 a 37. Ya. En ese margen se puede mover. Podría bajar un poco más si hay mucho voto útil que se pueda mover a Matei, que es donde se mueven esos votos. Eso es lo que podría ocurrir, pero no hay mucho más. Jara firme y no sabemos con qué alemán se va a encontrar entonces. No sabemos. Y hace 2 meses y medio la probabilidad de que era Kast era 80, 90%. Después bajó como a 70, después como a 50, y uno va viendo y de ahí
disminuyendo eso, y si uno mira la tendencia, y ahora estábamos modelando además los resultados nuevos con otra variable que es importante, que es supongamos que el siguiente debate tiene el mismo resultado en términos de que los que le fue mejor o peor. O sea, hagamos un símil de lo que pasó después del anterior debate y le ponemos al debate siguiente ese resultado. Si eso pasa, ¿cuál es el resultado? Es lo que estamos midiendo y vamos a presentarlo con debate y sin debate, digamos. Bueno, siempre va a haber debate, pero el con debate es como asumiendo que los ganadores son más o menos los mismos de la vez pasada. Que le fue bien a Kaiser, que le fue bien a Matei, Harold. que le fue bien a Harold. ¿Ya? Entonces, A eso le fue bien nomás. claro, a eso no le fue bien. Exactamente. ¿Cuál sería el ¿Qué resultado? pasaría? No, pues es que eso está modelándose. Estamos ya. modelando eso Ay, ahora con los nuevos resultados. Está la tómbola ahora. Claro, estamos en eso, porque ya teníamos un modelamiento previo que nos indicaba que esta cosa venía próxima al empate, pero estamos haciendo el modelamiento con los nuevos datos, más esta tesis de qué pasa después del debate si es que les va bien a los mismos que en el pasado. Pero en para poder más o menos, porque no nos va a decir nunca los resultados, pero para más o menos ir acercándolo o entender un poco. ¿Quién le roba a quién? Eso sí. Claro, hay Matei. ¿A quién le roba? Porque Matei no tiene mucho a quien robarle. A Jara y a Manny Nichols. A Jara y a May Nichols. No, a Jara. Claro, de ahí vive. Eso es lo Del más- voto útil. Exactamente. No Está solo el viviendo voto de útil. ahí. Es que antes que eso, o sea, hoy día, Matei casi no tiene votos de derecha. Sus votos son, Porque la otra derecha está muy centro-izquierda. representada. claro, está súper mega representada. Y de hecho, casi empezó a perder votos cuando jugó a ir al centro también. Claro. Porque están como tienen tanto candidato, dicen, bueno, pero yo quiero defender al que son mis ideas. O sea, y vamos con todo con esas ideas. Entonces, el electorado de derecha está como en fase lista del pueblo, ¿no? ¿Ya? El más duro. Vamos para allá. Ya. Vamos Y por eso Kaiser, tú dices, está subiendo mucho. Pero, Ya, pero impactante. en este 85% en Claro, pero 3 meses. en Ha este crecido escenario... 85% en 3 meses. Pero en este escenario que uno, o sea, haciendo el número con el debate incorporado, con el debate con los ganadores, la única que podría pasar, o sea, la única novedad de quién podría pasar sería Matei, porque Matei le está robando a... Pero Kaiser porque también. claro, pero Kaiser y Kass se roban, se comen a sí mismos. Sí, pero, y eso es un porcentaje pero que Matei ya está listo. Pero claro, pero el problema es que Matei no le toca no le come a los incumbentes, no le come a sus rivales. Entonces, como no le come a los rivales, ese es un problema para ella, porque tiene que subir efectivamente 2 o 3 puntos para poder ganar y no tiene que subir 1,5, porque si tú subes 1,5 le quitas ya al resto. Tiene que subir mucho más. Tiene que subir más. Entonces es más difícil, pero tiene más probabilidades de un voto útil. Claro. Y hay mucha gente disponible para más o menos cerca del 50% de los electores están dispuestos a cambiar su voto ni siquiera le puse voto útil para que no fuera algo tan bonito, le puse mal menor. Y están dispuestos a decir al mal menor. Pero eso en una segunda vuelta. No, en primera. Pero esos votos útil igual, hay hartos que lo han descartado. ¿Qué es lo que llamas un voto útil? Es que el voto útil... En la primera vuelta, porque la segunda es más fácil. El voto útil en la primera. es simple. A ti te da miedo alguien, ¿ya? Y tú votas por un candidato que no habrías votado, pero que le gane a ese. Pero teniendo 8 alternativas, no te pasa el voto útil. No, si te pasa. Lo que pasa es que depende, como el ecosistema de encuestas, estamos todos diciendo cosas distintas, esas personas no pueden tomar la decisión hasta el último momento. Claro. Porque si ellos ven que está, pongo un ejemplo, Kass está con 23 y Matei está con 20. Ya, tú tomas la decisión, dices, ¿alcanzará o no alcanzará? Igual me la juego o no me la juego. Ya, y tomas una decisión. Si estás muy cerca, sí o sí vaya a sumarte. Una persona de centro izquierda va a decir, no voy a votar por Matei para que no salga Kass, Claro. qué sé yo. Eso ocurre, pero depende del resultado. Si la diferencia te aparece en una encuesta, que aparece en alguna encuesta que la diferencia es de 8 puntos, nadie va a ir a hacer voto útil ahí. La verdad es que cuando está apretado. Y eso se define en las últimas 2 semanas. Antes es muy difícil que alguien... Lo que no hay que descartar, y que a mí me parece que es como el gran titular de ahora, es que Kaiser podría pasar a segunda vuelta. Kaiser tiene posibilidad. ¿Sí? Más aún, yo te diría que por tendencia tiene más que Kast hoy. O sea, es así de... Y ahí, en ese escenario, si Kaiser pasara a la segunda vuelta, ¿Janet Jara podría ganar? No, porque igual pierde, pero pierde por mucho menos. Pero perdería. Mucho menos. Es difícil que gane, pero pierde por mucho menos, por tanto tiene más probabilidades De ganar. de ganar. Pero ¿sabes lo que podría cambiar el escenario? No es tanto el voto en sí mismo,
sino que el siguiente fenómeno. Las encuestas le han dado, la nuestra no, pero la otra encuesta le han dado a Jara 26, 27. Ustedes les dan más. Nosotros le damos 35, Harto más. 36, 37. Sí. Si nosotros tenemos razón, se va a producir un fenómeno, porque todos van a decir, oh, creció en una semana, no sé, creció en 2 semanas, ya, 10 puntos. Y como ya lo hizo en la primaria, de que creció al final, se va a producir como el gran mito de que al final es como un Michael Jordan, que en los playoffs saca el doble de puntaje. Ajá. Entonces, se va a producir una situación de singularidad y de clima que podría favorecerla mucho. Si le alcanza para ganar, es difícil, porque realmente el clima, así que tú no ves las variables climáticas, políticas, y está muy de derecha. Es difícil. Ahora, ¿por qué? Y ahí siguiendo lo que preguntaba mi compañero, que no interrumpí la línea de conversación, es ¿por qué Kaiser podría estar pasando una segunda vuelta ahora? Por la misma razón que Kast estaba marcando 8 puntos y después pasó a marcar 29, porque Matei fue hacia el centro. Está de jamón de sándwich. Cuando Matei estuvo de jamón de sándwich, perdió una infinidad de votos. Pasó de 32 a 14. Porque es muy difícil estar de jamón de sándwich con un tipo por acá presionándote por un lado y con otro presionándote por este otro lado. Ahora le toca a Kast estar en esa posición. Tiene a Kaiser horadando por derecha, diciendo, oye, tú andáis preocupado de sumar a los de Chile Vamos, tú andáis preocupado de esas cosas, ¿ya? Y de ahora de hacer prueba de buena conducta, ¿ya? Y por otro lado, tiene en la derecha más institucional, tiene a Evelyn Matei, que ese rol lo viene cumpliendo hace rato. Y además el tema de seguridad bajó mucho en términos de preeminencia. Mucho. El tema ¿Qué importa ahora? No es que cambie lo que importa, cambia la intensidad de lo que importa. ¿Ya? Seguridad sigue siendo el primer lugar, pero no es lo mismo ser el primer lugar como único tema. Te pongo un ejemplo. En un mes, la relevancia de la educación creció 6 puntos. Entonces, y casi iguala a seguridad. Entonces, tú tienes allí variables que se están moviendo, climas que se están moviendo, que son distintos al clima que le servía a Kast. Kast tomó una decisión de poner todos los huevos en la misma canasta, que es seguridad, control migratorio. Ese era su tema. Sí, claro. Cuando la gente además se dio cuenta que no era en el área económica tan claramente una persona como de la derecha tradicional, también ahí le restó. Y hoy día el valor que más importa en Chile, que nunca había ocurrido, es más progreso que orden y más progreso que igualdad. Los chilenos dicen, ya sabéis que esta senda que se nos interrumpió hacia el desarrollo, necesitamos que vuelva y encontrar un camino. Entonces, y ahí entonces cambia la conversación. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con Parisi, por ejemplo, que en algún momento amenazaba con subir, pasar nunca me marcó fuerte. ¿Nunca en 2 dígitos, por ejemplo? Nunca. Ya. Es que Kaiser es mucho mejor Parisi que Parisi. ¿En qué sentido? En el sentido que eran los dos candidatos que tenían una retórica apocalíptica. Y a Parisi como que ya no sabe, nunca da un ejemplo que sea chileno, ¿me entienden? No habla de Chile. Entonces le cuesta mucho esa conexión que antes tenía muy claramente, y de allá hay muchos que están jugando el juego antiélites políticas. Entonces ya no marca una diferencia relevante. Es un buen candidato, es hábil, pero todos sabemos que los buenos candidatos, yo creo que es más hábil que Marco Enrique, es difícil encontrar a alguien como candidato, pero no marca, porque no es lo único que importa. Entonces, yo creo que Parisi, a nosotros nunca nos ha marcado más de 7 puntos y ahora nos marca bastante menos. Yo creo que, y pierde rol con estos 4 arriba, Claro. que tienen mucho puntaje. Entonces pierde rol en este juego. ¿Y Harold, que le fue bien en el primer debate? Harold tiene un porcentaje muy interesante. Llegó a 5 puntos que no... Ahora es loco porque viene el debate, sube, ¿ya?, los atributos, sube el porcentaje, todavía sigue subiendo el porcentaje, pero su atributo inmediatamente después, su campaña ha sido muy mala, porque si tú miras cuando ya pasa el debate, bajan sus atributos. Se fue de Chile, estuvo fuera de Chile. Claro, entonces es una campaña mal organizada, con la franja, lo que vi no me pareció adecuada para lo que es él. Tiene el super golazo de Bielsa, ¿ya? Pero no entiendo por qué un candidato que se está presentando... ¿Cuál campaña te gustaron? No encontré ninguna que me fascinara para nada. Nada. Pero me llamó la atención lo de Harold, porque Harold, cuando tiene un candidato que es nuevo,
Te llamó la Tenés que atención ponerle lo malo. primera imagen, él. Segunda imagen, él. Tercera imagen, él. O sea, todo el rato él. Claro, y hizo una suerte de gag con el tema de las fundaciones. Y eso partió con un gag. Tiene que presentarse si es nuevo. Entonces es muy raro lo que se hizo. La primera parte de la obra de teatro es presentar al personaje, quién es quién, es hijo de quién, de papá de quién está peleado. Eso es la cuestión, pues. En eso la de Kaiser es la más personalizada probablemente, ¿no? Exacto. Él va a jugar su juego. La ventaja de Kaiser es que no se mueve el juego que juega. La desventaja es que lo pueden pillar más en cintura después con situaciones. Pero él tiene una ventaja. Él está peleando con Kast. Esa es su pelea. Y Kast tiene menos cintura que Kaiser. Kast intenta moverse para otros lugares, pero cada vez que se mueve queda muy confundido y no sabe hacerlo. Ahora, no, hay algo que como que no entiendo muy bien como de la lógica o lo que está pasando, o ya me queda demasiado claro, es que no, lo había escuchado en otras cosas que habíamos, que es que nadie quiere estar en un lugar que no sea un extremo, parece. Sí. No, Que es una cosa como rara eso, es decir, no hay a nadie le gusta a aquellos que no toman partido definitivo por algo, Sí. como que los tibios son como Sí. como la tibieza no lo calienta a nadie, por decirlo de una No, manera. No, o sea... No entiendo. No, ¿Pasa es que- algo de eso? Sí, ¿no? hay algo, totalmente. Mira, Esta cosa del centro. es El centro no explicable. existe, el centro... Es explicable, no, es explicable. El centro sí existe. Otra cosa es que el centro no tenga forma. O sea, ¿Me entiendes? existe... ya, ok. O sea, no tiene forma, tú no puedes caracterizarlo perfectamente. Pero lo que sí pasa es lo siguiente, mira. Cuando vienen estos procesos disruptivos de la sociedad, malestar social, pérdida de legitimidad, todo ese tipo de cosas, ¿qué es lo que pasa? Que lo que se daña es la capacidad cognitiva de los ciudadanos de entender para qué sirven las instituciones, y para qué sirven las élites, y para qué sirve el Estado, y para qué sirve todo, los políticos. Todo. Entonces, Todo pierde sentido. no es simplemente que tú rechazas eso, es que no sabes para qué sirve. Cuando eso pasa, las personas tienen pocas certezas y se aferran a las certezas que tienen. La gente de derecha, al final, no sabe nada de nada, salvo una cosa, que no le gusta la izquierda. Entonces, lo que le da, te pones identitarista y dice, yo soy de derecha. Y como me caen tan mal estos gallos, soy muy de derecha. Y no creo que pacten con ellos nunca. Y el de izquierda también encuentra sentido en esta misma jugada y dice, es que yo odio a esos gallos que además, mira cómo se han puesto, son súper fachos y qué sé yo, y te vas más a la izquierda. Y la gente de centro, la gente, vamos a decirlo aquí, como la concertación, queda en una confusión total porque dice, ¿y ahora qué? O sea, no tengo a nadie cerca, todos se fueron para los extremos, no entiendo dónde estoy parado, pero además esa certeza que ellos tienen, que odio a alguno, soy distinto al otro, yo no la tengo. Porque yo he votado por aquí, he votado literalmente apruebo el proceso constitucional, he votado después rechazo a la constitución propuesta, después voté a favor voté por Boric en segunda vuelta, justo después voté rechazo a la propuesta constitucional. ¿Ya? Son personas, literalmente estoy hablando de ese grupo, Sí, de personas que han hecho todo eso y después votaron en contra del proceso constituyente siguiente, ¿ya? Pero votaron por el Partido Republicano, para el Consejo. Entonces, esas personas no tienen mapa donde moverse. Y eso es por eso es que las personas se endurecen y van a solos sectores. En realidad el fenómeno no es polarización. El problema es cognitivo, cultural, simbólico y tiene que ver con una cosa mucho más profunda de que tú además ya dejaste de poder aprender en ese lugar. No puedes tener un aprendizaje en ese lugar. Es un lugar disruptivo, incomprensible, que te da rabia. Cuando un niño no entiende lo que le está pasando, ¿qué pasa? Hay un niño que se tira contra la muralla y choca, ¿no? Porque no es porque se quiera tirar contra la muralla, es que ya está en su nivel de confusión, de dónde están las cosas, de qué es lo que hay alrededor, cuál es el orden. Cuando te quedas sin orden pasa eso. Ya, y ahí yo quería ligar un poco como a la conversación a la cual te habíamos invitado, que tiene que ver con la mirada del 18 de octubre. Es eso, pues, claro. Claro, a eso voy, como volver como a hacer el hilado hasta allá, ¿no? Manuel Canales hoy día en la mañana decía que octubre nos seguía como interpelando de alguna manera, interrogando, que hay algo que está ahí y que no logra todavía Sigue tener confundiendo. lo que sea, digamos, como Claro. que... ¿Y qué es? ¿Cómo podemos enganchar? Y después de 6 años del estallido, ¿cómo ves tú el estallido ahora?
Tú ves que esto es una resultante del estallido, es decir, que cada vez entendemos menos, cada vez tenemos más lógicas, cada vez todo es más complejo, pero queremos cosas más simples, porque todo está además es como de locos, digamos. El estallido sigue exactamente igual, porque el ¿En qué sentido? Porque si tú te fijas, lo que pasó con el estallido es que el estallido se politizó su interpretación Sí. en su momento y sigue politizándose. La única diferencia es que ahora se envalentonó la derecha respecto al estallido. En su momento se envalentonó la izquierda asumió que el estallido no era un fenómeno que había favorecido a la izquierda, sino que el estallido demostraba, empezó la izquierda, que el estallido era de izquierda y que el país era de izquierda y que había despertado y que por tanto Chile había encontrado su centro, y su centro era la izquierda. Luego, hoy día la derecha está en esa misma fase, diciendo, no, mira, esto fue un estallido delincuencial, ¿ya? Aquí no hay fenómeno social, ¿ya? Los 68 países que explotaron más o menos al mismo tiempo que Chile es una casualidad, ¿no? Hay que ver. ¿Ya? Entonces, el hecho de que la gente antes odiara a Carabineros y ahora los ame es una casualidad, digamos, fue culpa de la prensa, no sé, pues esas típicas cosas como simplificar, simplificar, simplificar. Y ahora entonces, la verdad es que los chilenos son de derecha, dicen. Y siempre lo han sido. A veces han estado confundidos, pero son eso. Bueno, obviamente esas son visiones maniqueas que siempre fueron posibles de sacar del juego. Yo escribí un libro justo después del estallido. Y ese libro, lo que dice, y lo que trabajé ahí, porque además yo me había encontrado con el fenómeno el 2008. O sea, el 2009 yo estaba haciendo una investigación en la Chile, un proyecto Milenio, y estábamos investigando otra cosa, pero me encuentro con datos que no entiendo, y me meto, y digo, esto es malestar social. Y empiezo a ver dónde está ubicado. Y llegamos a la conclusión de que está ubicado fuertemente en educación. Pero cada vez que lo medíamos, salía más grande, que iba más rápido, que era más fuerte. Y decíamos, esta cuestión, pero ¿para dónde va? ¿Ya? Y de repente aparece la cuestión y decimos, oye, aquí hay que seguirlo porque este monstruo ya domina la escena. 2011. Entonces, digámoslo en términos orgánicos. El 2011 es un ataque cardíaco. 2019 un ataque cerebrovascular, ¿ya? Con falla multisistémica, evidente. Después dijimos, ¿sabes qué? Hay que operar a tajo abierto, ¿ya? Vamos a hacer una operación, fracasa. Hacemos la segunda operación, fracasa. Ahora, felizmente, el paciente tenía fortaleza, ¿ya? Aguanta los temblores, aguanta los terremotos, ¿ya? Tiene capacidad institucional para que no se le caigan los gobiernos cuando en la misma situación se te caen los gobiernos en otros países, ¿ya? Y Chile logra más o menos flotar. Pero como flotamos, creemos que en realidad podemos soslayar este desagradable síntoma. Esto es como el hombre yendo al médico, o no yendo, digamos, ¿ya? Como, me duele hace 5 años. Llega al médico y le dice, me duele hace como un mes, ¿ya? Entonces, bueno, es esa situación, ¿me entiendes? Donde estamos negando que pasó algo que es estructural, evidentemente, que partió el 2011, que hubo después del 2016 un tremendo movimiento no más FP, un movimiento feminista el 2018, el 2019 un estallido social. Ya, pero todo eso, espérate, todas esas cosas son denostadas, tiradas bajo la alfombra, o sea, feminismo, ¿para qué decir? Esa palabra no se habla, no se menciona. Todo lo que tiene que ver con el tema, por ejemplo, temas medioambientales, no existen, desaparecieron, chao. Todo eso está haciendo, o sea, puesto bajo la alfombra y tenemos seguridad, economía y creo que nada más. No me acuerdo. Si bueno, pero es que yo creo que ahí hay el problema. ¿Cuáles son los temas que van a volver a reflotar? No, lo que pasa es que lo que no ha pasado es la condición estructural. Nosotros tenemos hoy día, en muchos datos que son los que nosotros consideramos los más estructurales con mi equipo para mirar esto, los mismos datos del 2018. ¿Cuáles son las condiciones estructurales? ¿A qué te refieres? Son datos estructurales que muestran, por ejemplo, el nivel de capacidad de las élites de ser élites, de ser capaz de tomar decisiones, de que tú te pares por decirlo así, en el balcón de la Moneda, declares al país que vamos a hacer tal cosa y que la cuestión logre flotar por todo el territorio nacional. Porque tú, no sé si se acuerdan, para el 2011 el presidente Piñera anuncia una reforma educacional que se llamaba FE. Tenía 2 proyectos, FE y GANE. Sí, lo dijo en la noche un lunes, el martes en la mañana, en la mañana ya no existía. Sí, con Lavín me acuerdo. 12 horas con Lavín, una cadena nacional. Como Edecán. 12 horas después no existía.
Eso es porque cuando el aparato de Estado no está con la capacidad para poder hacer esas cosas, entonces uno dice, va a llegar el presidente y voy a hacer... Perdón, vas a tener que ser muy astuto, inteligente para poder hacer que algo pase. Porque no agarres a este cuerpo maltrecho a martillazos. Empieza a hacerle funcionar los riñones, empieza a hacerle funcionar el hígado, empieza a hacerle funcionar todo para que este cuerpo que ha logrado resistir milagrosamente... ¿Pero a qué te refieres específicamente en términos toda la vía institucional. A ver, ¿las instituciones qué son? Son los reguladores de energía del sistema. Poder judicial, poder legislativo... Todo pero lo único todo funciona fatal, po. Pero bueno, vas a tener que ir por eso, uno tras otro. ¿Quién? Las autoridades que ganen van a tener que lograr hacer lo que haya que hacer, reformas más grandes, menos grandes, pero caminos, ¿ves posible que pudiese hacer algo así? No, es que es muy difícil. Es muy difícil. Porque pareciera que no lo puede hacer ni Kast, ni Jara, ni... O sea, no sé si alguno de ellos puede hacerlo. Es muy difícil, pero no te vas a demorar menos de 10, 15 años. Lo que pasa es que mientras no tengamos claridad de cuál es la situación, va a ser mucho peor, porque esto puede empeorar. O sea, Chile no ha vivido lo más malo de todo esto. ¿Qué más malo podría ser? Bueno, que estos mismos síntomas sean aún más endurecidos. Si qué? finalmente, te pongo un ejemplo. En Chile, cuando se acerca la elección, la gente se vuelve un poquito más moderada. Y ha ocurrido en esta elección. Hace 3 meses la cosa era muy crispada. Era como Jadwe-Kast, por decirlo así, la discusión. No, ahora ya Kast y Jadwe ya uno ya no le parecen tan lejanos. O sea, da risa, pero casi ya tan lejano, al menos en las temáticas no. Exacto. Entonces solución otra cosa, entonces pero las temáticas no. hay un espacio ya de mayor moderación y probablemente ya había una discusión en la cual no gana el que ofrece el número más alto, sino que gana el que ofrece el número más bajo. Y la candidatura de Matei plantea el tema de la reforma que plantea Kast y le dice que no está bien. Y el presidente Boric se sube a esa y dice, sí, no está bien, efectivamente, estoy de acuerdo con eso. ¿Ya? Entonces, ha habido una absorción institucional. ¿Ya? ¿Suficiente? No, no es suficiente. Chile necesita mucho más para que esto se vaya tranquilizando y para que efectivamente haya un camino de legitimidad. Pero lo que pasa es que nosotros estamos obsesionados porque si va a haber estallido o no. Y los estallidos pueden no ser protestas. Hay muchas formas de estallidos que no son protestas. Entonces, y eso es lo que no se entiende. O sea, la gente que no te paga el agua en las poblaciones porque no puede entrar nadie a cortarles el agua, ni a darles el agua, ni a nada, y no puede entrar carabineros, eso también es parte de un proceso disruptivo de la sociedad. No se manifiesta en el metro quemado, no lo ven toda la gente, pero ahí está. Entonces, eso es entender ese proceso en su complejidad, construir las políticas públicas, para eso va a ser el desafío, que desgraciadamente es posible que no se haga en el siguiente gobierno, sea de quien sea. Sí. Alberto, muy breve, hoy día das una entrevista en la segunda que ha generado también ahí reacciones. El Frente Amplio se va del gobierno sin haber construido un cinturón de protección para su proyecto. No supo gobernar ni formar cuadros técnicos. ¿Por qué? Porque no tuvo proyecto. Una de las razones por las cuales el presidente Boric es inmune a las crisis, que es sorprendente, porque realmente ha tenido crisis muy grandes dentro del gobierno y ninguna lo ha golpeado realmente. Una de las razones es porque en realidad su gobierno, ¿qué significado tiene? Si uno hace el ejercicio, hágalo usted en su casa, ¿ya? ¿Qué significa el gobierno de Boric? ¿Qué es? El gobierno de Boric es el que es una traición. No, no es una traición. ¿Es lo contrario una traición? ¿Es la coherencia? No, no es lo contrario tampoco. ¿Qué es el gobierno de Boric? Yo acabo de terminar un libro que se va a publicar luego sobre el gobierno de Boric y básicamente la tesis es, mire, Michelle Bachelet dijo, yo voy a abrir las puertas a las transformaciones. Vendrán los siguientes a hacer la transformación. Llegó Boric, como que abrió la misma puerta. Y las cosas que cerró, las cerró la puerta por fuera, no entró a la habitación. No entró al lugar a trabajarlo, sino que más bien se quedó por fuera de la habitación y cerró la puerta y dijo, ya, esto lo damos por cerrado. ¿Ya? Pensiones, SQM Codelco, ¿ya? Es como ya lo cerramos, pero ¿dónde estuvo la complejidad de ese proceso? ¿Dónde estuvo el momento deliberativo? ¿Dónde estuvo todo el proceso de transformación de cuál es el concepto, hacia dónde vamos? ¿Cuál es el significado de lo hecho? Yo lo he investigado mucho y no lo sé. Me pasaba un poco lo mismo con el segundo gobierno de Bachelet. Era difícil saber cuál era el sentido del gobierno, pero ahí habitaban dos mundos que chocaban. Por lo menos tenía 4 reformas básicas, por lo menos tenía un plan.
Claro, pero las Por lo dejó menos tenía un plan. pero siempre fue la idea de abrir la puerta. En la interna siempre era abrir la puerta y no hacerla. Porque tú no haces un proceso constituyente 6 meses antes de salir. No, eso no Claro. funcionó. Pero vas a la llegar. reforma educacional, por ejemplo, o sea, tenía Claro, 3, pero- 4 reformas, pero entró- 4 claro. cosas nomás. Pero entró a financiamiento y tú sabías que si llegaba al 50% de gratuidad, en realidad era eso y no iba más. Ujú. O sea, ellos controlaron políticamente el escenario y después lo cambiaron cuando el control político de eso no les servía. ¿Ya? Controlaron incorporando al Partido Comunista, incorporando a Giorgio Jackson, afuera y adentro, digamos, como que sí, pero no. ¿Ya? Y todo eso para poder construir ese proyecto político que finalmente no tuvo una identidad clara. Pero tú decís que el Frente Amplio o Boric, porque Boric y el Frente Amplio es lo mismo para ti, Sí, por supuesto. ¿sí? El ¿Sigue líder siendo lo principal del mismo? Frente Amplio, sí. Y sigue siendo lo mismo. O sea, Boric, ¿no crees que hizo una diferenciación del Frente Amplio? No, de hecho, si tú lo miras... Siendo líder, digamos, hizo otras cosas. Que yo me fijo mucho en los resultados de los datos y los datos ok. los datos te indican que para la gente que lo aprueba, que le pone nota, que le pone aquí, que nosotros hacemos modelos matemáticos para eso, y resulta que Boric es muy parecido a Bachelet 2 en la forma en que es evaluada por la gente. Es como un símil. Yo tengo que organizar a partir de lo que dice la gente. O sea, no cumplió la promesa. No, por supuesto que no. La promesa era muy grande. La Sí, promesa sí, era, claro. La promesa es toda esta crisis se debe a que se requieren transformaciones fundamentales que nosotros podemos hacer. Ahora, que no lo hizo. Tiene la posibilidad de ahora que ya es joven, que acaba de pasar una presidencia, es el líder del Frente Amplio, dices tú, va a estar en política los próximos 30 años, más o menos, Sí. calculamos. Sí, claro si es que que sí. no sé, si es que no se va a leer, yo lo siempre digo, si es que no se va a leer, puede ser un faro, que puede ser, porque tiene No, parece alguna... que quiera eso. Pero, pero si es que no lo hiciera, ¿crees tú que después puede ser una oportunidad? Va a ser un líder, pero no tengo claro que pueda ganar fácilmente. ¿Ah? Yo les pongo nota a los presidentes. Y los presidentes, desde el año 58 hasta ahora, pregunto por todo. ¿Ya? Y le ponen, entonces, a Jorge Alessandri, a Montalvo. A ver si la gente no está ni viva. Ya, bueno, no importa. Dale, Bueno, ya, Todos hablamos la Revolución Francesa, pero los jóvenes. los de antes lo mismo, siempre es la fue discusión de mejor. siempre. Me da lo mismo. Honestamente, me da lo mismo. Le ponemos nota. ¿Ya? Le ponemos nota. Por mito o por realidad, da lo mismo. Además, te digo, cuando yo le calculé la nota a Ricardo Lago el 2006, tenía un 6,2. Ahora tiene un 4,4. El mismo Eso, gobierno. po. A El eso mismo voy. gobierno. ¿Viste? El mismo gobierno. Las cosas cambian. Bueno, Así- lo que te quiero decir es que Gabriel Boric es el penúltimo y pierde con Pinochet, que es un dictador. Entonces, Hay que ver cómo envejece. también. claro. Hay que ver cómo envejece. Alberto Mayol, sociólogo, académico de la USACH, director de la Cosa Nostra. Muchísimas gracias. Quedamos muy atentos a esa encuesta para las próximas horas. ¿Eh? Sí, vayan a ver. Ahora. Ah. Gracias, Alberto. Escuchamos a John Gracias. Lennon. Imagine, el futuro. No, lo que te quiero...